Mi nombre es Adeline Spencer. Tengo 25 años. Y el mes pasado, mi abuela me entregó un sobresellado que destruyó todo lo que creía sobre mi familia. Desde que tengo memoria, mis padres me llamaban adoptada en espíritu. Era su forma de explicar por qué mi hermano tenía fiestas de cumpleaños mientras yo tenía tareas, por qué él recibió un coche mientras yo recibía silencio, por qué él era celebrado y yo era invisible. Les creí durante 25 años. Creí que no era realmente suya. Luego, en mi cumpleaños, que mi familia había convertido convenientemente en la fiesta de graduación del MBA de mi hermano, mi abuela me llevó a un lado, puso ese sobre en mis manos y susurró, «No abras esto en casa». Me senté en mi coche durante 1 hora. Cuando finalmente leí la primera línea, susurré en voz alta, «No puede ser». Antes de contarles lo que había dentro, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente resuena con ustedes. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me están escuchando. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. A la primera vez que mi padre me miró y dijo que no era realmente suya. Crecí en una casa de estilo colonial en un suburbio de Connecticut. 4 dormitorios, contraventanas blancas, un porche envolvente que parecía sacado de una revista. Mi abuela, Eleanor, se la compró a mis padres como regalo de bodas. Era el tipo de casa que susurraba dinero de abolengo, aunque nosotros no tuviéramos mucho. Hay un retrato familiar colgado en la sala de estar. Estoy en él, técnicamente, pero si miras de cerca, notarás que estoy de pie en el borde del marco, medio paso detrás de todos los demás, como una idea de último momento, como alguien a quien el fotógrafo casi olvidó incluir. La primera vez que escuché la frase adoptada en espíritu fue cuando tenía 8 años. Era un martes. Lo recuerdo porque mi cumpleaños había sido el sábado anterior, solo que no lo habíamos celebrado. Mi hermano Derek tenía un torneo de fútbol ese fin de semana, y papá dijo que su partido era un compromiso de equipo. Mi cumpleaños era solo un día. Mamá prometió que lo celebraríamos la semana siguiente. Esa semana nunca llegó. Así que ese martes, sentada en la mesa de la cena, hice una pregunta simple. ¿Por qué Derek tiene el dormitorio más grande? Papá ni siquiera levantó la vista de su filete. Porque Derek es diferente, Adeline. No eres como nosotros. No realmente. Eres adoptada en espíritu. Decidimos quedarnos contigo, pero eso no significa que tengas derecho a las mismas cosas que tu hermano. Tenía 8 años. No sabía lo que significaba adoptada en espíritu. Solo sabía que me dolía el pecho. Mamá se estiró y me dio una palmadita en la mano. Tu padre te quiere a su manera, cariño. Aprendí más tarde que a su manera significaba silencio. Significaba tareas. Significaba ser invisible a plena vista. Y significaba que durante los siguientes 17 años, creería que no era realmente suya. Déjenme mostrarles cómo era en la práctica ser adoptada en espíritu. El 16º cumpleaños de Derek, papá le compró un Jeep Wrangler rojo cereza. Organizaron una fiesta para 50 personas en el patio trasero, con un DJ y un pastel de 3 pisos de la elegante panadería del centro. Mi 16º cumpleaños, una cena familiar en casa. Un pastel de plancha de Costco con mi nombre mal escrito, Adeline, porque mamá tenía prisa. Papá olvidó que tenía una cena de trabajo y no llegó a tiempo. Soplé las velas sola mientras mamá navegaba por su teléfono. Cuando Derek se fue a la universidad, mis padres volaron para ayudarlo a instalarse en su dormitorio. Alquilaron un U-Haul. Se tomaron 3 días libres en el trabajo. Lloraron en el aeropuerto. Cuando yo me fui a la universidad, una escuela en la que había entrado con una beca porque se negaron a pagar, mamá me entregó un billete de autobús y dijo, «Puedes arreglártelas, ¿verdad? Derek necesita el coche este fin de semana». Me las arreglé. Para la graduación de secundaria de Derek, papá le regaló un Rolex. No uno barato. Del tipo con la correa de oro que capta la luz justo a la perfección. Para mi hijo, dijo papá, con la voz embargada de orgullo. El hombre de la siguiente generación. Para mi graduación, recibí una tarjeta de regalo de Amazon de $50. Sin discurso.
Sin uno estoy orgulloso de ti. Solo una tarjeta que mamá claramente había comprado en el último minuto porque decía «Feliz graduación» en una fuente azul genérica. Pero había una persona que nunca me olvidó, la abuela Eleanor. Cada año, en mi cumpleaños real, llegaba una tarjeta por correo. Siempre el mismo papel lavanda. Siempre la misma escritura en bucles. Siempre el mismo mensaje, recuerda quién eres, mi querida. La verdad siempre sale a la luz. No entendía lo que quería decir. No entonces. Adoptada en espíritu no era solo una etiqueta. Era un sistema. Cuando llegaban las facturas de la matrícula, papá negaba con la cabeza. La familia de verdad es lo primero, Adeline. Tenemos que priorizar la educación de Derek. Así que trabajé en 2 empleos durante la universidad, sirviendo mesas en un restaurante y dando clases particulares de matemáticas los fines de semana mientras llevaba una carga completa de cursos. Me gradué con $47,000 en préstamos estudiantiles y un título en contabilidad. Derek se graduó sin deudas, con un coche, un depósito para un apartamento y un viaje a Europa como regalo de graduación. Cuando había tareas que hacer, ¿adivinen quién las hacía? Tienes que ganarte tu lugar, decía mamá, entregándome una fregona mientras Derek jugaba videojuegos en su habitación. Fregaba inodoros. Lavaba los platos. Aprendí que mi valor en esa casa se medía en trabajo, no en amor. Cuando se tomaban decisiones familiares, vacaciones, días festivos, incluso que cenar, me excluían. Esto es entre parientes de sangre, decía papá, como si la sangre que corría por mis venas fuera de alguna manera diferente a la de ellos. Me mudé a los 22 años, justo después de graduarme. Encontré un apartamento estudio en Hartford por $1,000 al mes. Pero era mío. Un espacio donde nadie podía decirme que no pertenecía. Un día, nuestra antigua vecina, la señora Patterson, mencionó algo de pasada. Tu abuela fue tan generosa al comprar esa casa para tus padres. No muchas suegras harían eso. Le pregunté a mamá sobre eso más tarde. Ella movió la mano con desdén. Eso es historia antigua, Adeline. La casa es nuestra ahora. Pero algo en su tono no me cuadró. Hubo un destello de algo en sus ojos. Nerviosismo, tal vez, o culpa. Lo archivé en mi mente, solo otra pieza de un rompecabezas que aún no sabía que estaba resolviendo. Avancemos hasta el mes pasado. Tenía 25 años, trabajaba como contadora en una empresa de logística de tamaño mediano. Salario, $52,000 al año. Nada glamoroso, pero era un trabajo honesto, y era mío. Estaba sentada en mi escritorio revisando informes trimestrales cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mamá, celebración familiar este sábado. Graduación del MBA de Derek. No llegues tarde. Ninguna mención de mi cumpleaños. Por supuesto. Empecé a escribir una negativa educada. Tenía planes. Estaba ocupada. Las excusas habituales. Cuando mi teléfono sonó, el identificador de llamadas mostraba un número de Connecticut que reconocí de inmediato. La abuela. Adeline, mi querida. Su voz era más delgada de lo que recordaba, pero aún cálida, aún ella. Necesito que vengas a casa este sábado. No pensaba ir. Lo sé, pero tengo algo importante que darte. Hizo una pausa, y pude oír su respiración, lenta y deliberada. Ha estado 25 años en preparación. Algo en su voz hizo que se me encogiera el estómago. ¿Qué quieres decir? Aparté algo para ti el día que naciste, dijo en voz baja. Cuando vi la forma en que tu padre te miraba, como si fueras una decepción antes de que siquiera abrieras los ojos, supe entonces que tenía que protegerte. No supe qué decir. Las palabras quedaron flotando, pesadas con un significado que no podía comprender del todo. Ven a casa, Adeline. ¿El sábado? Te lo explicaré todo. Esa noche, reservé un vuelo a Connecticut. Me dije a mí misma que era solo una visita familiar, solo una cena de cumpleaños. Lo soportaría por mi abuela. Pero en el fondo, sabía que algo estaba a punto de cambiar. Simplemente no sabía cuánto.
El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Entré en el camino de entrada al mediodía, mi coche de alquiler parecía modesto junto al BMW X5 de Derek, el que papá le había comprado el año pasado por ser tan trabajador. La casa se veía igual que siempre, contraventanas blancas, césped bien cuidado, el tipo de perfección suburbana que escondía todo tipo de disfunción. Pero hoy, algo era diferente. Una pancarta enorme colgaba del porche delantero: «Felicidades, Derek. Promoción de MBA de 2026». Ninguna mención de mi cumpleaños. Ni siquiera una nota al pie. Dentro, la casa era un caos. Los servicios de catering estaban montando mesas. Los floristas estaban arreglando centros de mesa. El aire olía a perfume caro y flores frescas. Lirios, los favoritos de Derek. Mamá me vio en el vestíbulo. «Oh, bien. Ya estás aquí». Me metió un trozo de papel en las manos. «Aquí está la lista. Hay que montar las mesas en el patio trasero. Hay que limpiar los baños. Ah, y los del catering necesitan que alguien los dirija. Siguen poniendo las cosas en los lugares equivocados». «¿Dónde está Derek?» «En su habitación, descansando antes de la fiesta». Lo dijo como si fuera obvio. Como si, por supuesto, Derek descansaría mientras yo trabajaba. Eché un vistazo a la lista. Era larga, muy larga. Y los invitados llegan a las 4. 40 personas. Familia, amigos, los colegas de tu padre. Ya se estaba alejando. Asegúrate de que todo esté perfecto, Adeline. Me quedé allí sosteniendo esa lista, sintiendo el peso familiar de la invisibilidad posarse sobre mis hombros. Entonces lo vi. En la mesa del pasillo, medio escondido bajo una pila de correo, un sobre lavanda con mi nombre. La letra de la abuela. Una tarjeta de cumpleaños. Había sido abierta, leída y desechada como correo basura. Ni siquiera se habían molestado en dármela. A las 4, el patio trasero se había transformado en una celebración digna de la realeza. La realeza de Derek, en cualquier caso. Carpas blancas, luces parpadeantes, una torre de champán que brillaba bajo el sol de la tarde. 40 invitados pululaban con trajes de diseñador, riendo y brindando y fingiendo que les importaban los programas de MBA. Yo estaba de pie junto a la mesa del catering con el mismo vestido negro que había usado en otros 3 eventos familiares, observando a mi padre dominar la sala. «Todos, todos». Papá golpeó su copa de champán con un tenedor. La multitud se calmó. «Quiero hacer un brindis por mi hijo, Derek. Mi legado. Mi orgullo». Los invitados levantaron sus copas. La voz de papá se hinchó de emoción. Desde el momento en que nació Derek, supe que estaba destinado a la grandeza. Es todo lo que siempre esperé de un hijo. Inteligente, motivado, ambicioso. Y ahora, con su MBA, está listo para conquistar el mundo. Aplausos. Vítores. Derek estaba de pie junto a papá, radiante, con un traje nuevo de Ralph Lauren que probablemente costó más que el alquiler de mi mes. Ni una sola palabra sobre mí. Ni siquiera una mención de que hoy también era mi cumpleaños. Intenté desaparecer en el fondo, pero mi tía Linda me vio. «Adeline, ¿no es hoy tu cumpleaños también?». Su voz fue lo suficientemente alta como para ser escuchada. Papá se rió, un sonido corto y despectivo. «Oh, eso realmente no lo contamos. Ella es diferente». Las palabras me golpearon como una bofetada. La sonrisa de la tía Linda vaciló. Se inclinó hacia el tío Robert y susurró algo. Capté las palabras: «Pobre chica, adoptada espiritualmente, sea lo que sea que eso signifique». Al otro lado del patio, vi a la abuela Eleanor. Estaba sentada sola en una silla de mimbre, su cabello plateado captando la luz del sol, sus ojos siguiendo todo, observando, esperando. Cuando nuestras miradas se encontraron, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Solo espera», parecía decir ese gesto. «Solo espera». Papá no había terminado. Volvió a golpear su copa, y la multitud se calló para lo que él claramente consideraba su gran anuncio.
Ahora, quiero compartir algunas noticias emocionantes sobre el futuro de nuestra familia. Puso su brazo alrededor de los hombros de Derek. Como la mayoría de ustedes saben, Eleanor, mi maravillosa suegra, es dueña de esta hermosa casa. Cuando ella finalmente fallezca, que Dios la bendiga, planeamos vender la propiedad y usar las ganancias para financiar el primer negocio de Derek. Derek asintió como si esto ya fuera un hecho. Algunos invitados murmuraron su aprobación. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Disculpe. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. ¿Y yo qué? Papá ni siquiera miró en mi dirección. Eres una adulta, Adeline. Siempre has sido autosuficiente. Además, hizo una pausa como si eligiera sus siguientes palabras con cuidado. Técnicamente no eres familia en el sentido tradicional. El silencio que siguió fue sofocante. La tía Linda parecía horrorizada. El tío Robert se estudió los zapatos. Unos pocos invitados intercambiaron miradas incómodas. ¿Y yo? Me quedé allí, sin champán porque aparentemente se les había acabado antes de llegar a mí, sintiendo el peso total de 25 años estrellarse de repente. Entonces llegó el sonido de un bastón golpeando contra las losas del patio. La abuela Eleanor se levantó de su silla con la gracia lenta y deliberada de alguien que había estado esperando exactamente este momento. Cruzó el patio, los invitados se apartaron como un mar ante ella, hasta que se paró directamente frente a mi padre. Su voz todavía estaba envuelta en seda. Richard, dijo, su nombre como un veredicto. Creo que has olvidado en casa de quién estás. El color desapareció del rostro de mi padre. La abuela se volvió hacia mí, sus ojos suaves pero feroces. Adeline, mi querida, ven conmigo. La abuela me alejó de la multitud, con su brazo entrelazado en el mío, su agarre más fuerte de lo que hubiera esperado de una mujer de 82 años. Nos detuvimos cerca de los rosales en el borde de la propiedad, lo suficientemente lejos de la fiesta para que nadie pudiera oírnos. Se volvió para mirarme, sus ojos brillaban. Feliz 25º cumpleaños, mi querida. Antes de que pudiera responder, metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un sobre. Era de color crema, grueso y sellado con un sello de cera roja. El logo impreso en la cera no me resultaba familiar, un par de balanzas con las letras CIA debajo. Abuela, ¿qué es esto? Tu futuro. Me puso el sobre en las manos. Pero no puedes abrirlo aquí. Ve a tu coche, léelo a solas, y entonces, solo entonces, decide qué quieres hacer. La voz de papá atravesó el jardín. Madre, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Los asuntos familiares deben discutirse. Esto es entre mi nieta y yo. La voz de la abuela no vaciló. Has tenido 25 años para discutir asuntos familiares con ella, Richard. Elegiste no hacerlo. La mandíbula de papá se tensó, pero no discutió. No lo haría. No con Eleanor. No delante de testigos. Miré el sobre. Cole y Associates. Ese era el bufete de abogados. Reconocí el nombre. La abuela los había mencionado una vez hace años cuando hablaba de poner sus asuntos en orden. Ve, Adeline. La abuela me apretó la mano. Yo me encargaré de las cosas aquí. Caminé hacia mi coche aturdida. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron detrás de mí. El sobre se sentía pesado en mis manos, más pesado de lo que debería sentirse el papel. Me senté en el asiento del conductor durante una hora, simplemente mirándolo. Fuera lo que fuera que había dentro, sabía que lo cambiaría todo. El sol había comenzado a ponerse cuando finalmente rompí el sello. Mis manos temblaban. La cera se resquebrajó bajo mi uña, y saqué el contenido. 3 documentos, cada uno más oficial que el anterior. El primero era un certificado de nacimiento, no una copia, el original, con el sello en relieve del estado de Connecticut y firmas que se habían desvanecido ligeramente con el tiempo. El segundo era un documento legal grueso, de al menos 15 páginas, con encabezados que decían, fideicomiso en vida irrevocable, y una fecha de 1999, el año en que nací. El tercero era una carta escrita a mano en papel lavanda.
El papel de carta de la abuela, su escritura en bucles. Empecé con la carta. Mi queridísima Adeline, comenzaba. No eres adoptada en espíritu. Nunca lo fuiste. Tu padre mintió para justificar su incapacidad para amar a una hija. Leí esa línea 3 veces. Luego la leí de nuevo. Algo entre una risa y un sollozo escapó de mi garganta. No porque fuera gracioso, sino porque había pasado 25 años creyendo una mentira que ni siquiera estaba bien construida. Agarré el certificado de nacimiento y lo escaneé frenéticamente. Madre, Margaret Louise Spencer, de soltera Michey. Padre, Richard James Spencer. Hija, Adeline Marie Spencer. Sin registros de adopción, sin enmiendas, sin asteriscos ni notas al pie que sugirieran que era otra cosa que su hija biológica. Era suya. Siempre había sido suya, y me habían mentido de todos modos. La carta continuaba: vi a tu padre tratarte como una ciudadana de segunda clase desde el día en que naciste. No podía cambiarlo, pero podía protegerte. Este fideicomiso fue mi manera de asegurar que tuvieras algo propio, sin importar lo que dijeran o hicieran. Mis manos seguían temblando, pero ahora no era por miedo. Me volví hacia el documento del fideicomiso. Estaba lleno de lenguaje legal. Fideicomitente, beneficiaria, irrevocable. Pero los detalles clave eran lo suficientemente claros, incluso para mis ojos de contadora. Tipo: fideicomiso en vida irrevocable, establecido el 15 de marzo de 1999, 3 días después de mi nacimiento. Fideicomitente, Eleanor Ann Michey. Única beneficiaria, Adeline Marie Spencer. Y luego los activos: 1. Propiedad inmueble. La casa residencial en 47 Maple Grove Lane, Greenwich, Connecticut. Valor actual estimado: $1,2 millones. 2. Activos financieros. Cuenta de ahorros en el First National Bank. Saldo actual aproximado: $340,000. Condición: la beneficiaria asumirá el control total de los activos del fideicomiso al alcanzar la edad de 25 años. 25 años. Leí la sección de la propiedad 3 veces, segura de que estaba entendiendo mal. ¿La casa? La casa en la que mis padres habían vivido durante 30 años. La casa que mi padre acababa de prometer vender para el negocio de Derek. No era de ellos. Nunca había sido de ellos. La abuela les había permitido vivir allí, sí. Pero según este documento, notariado, presenciado por 2 partes independientes y archivado en el Tribunal de Sucesiones de Connecticut, nunca había transferido la propiedad. No había ninguna escritura a nombre de Richard o Margaret. Eran ocupantes, nada más. La carta continuaba: sabía que este día llegaría, Adeline. Sabía que tu padre intentaría borrarte del futuro de la familia. Así que me aseguré hace 25 años de que, sin importar lo que él hiciera o dijera, tú tuvieras algo que fuera completamente tuyo, algo que él nunca pudiera quitarte. Me senté en mi coche mientras la última luz se desvanecía del cielo, con los documentos extendidos sobre mi regazo. Por primera vez en mi vida, tenía pruebas de que importaba y pruebas de que mi padre había construido todo su reino sobre una base de mentiras. Mi primer instinto fue volver a esa fiesta y arrojarle los documentos a la cara a mi padre. Lo imaginé: los jadeos, el caos, la mirada de horror en el rostro de papá mientras 40 invitados veían cómo sus mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaban. Habría sido satisfactorio, incluso catártico, pero eso habría sido su juego. Drama, explosiones emocionales, el tipo de escena que luego podría descartar como Adeline siendo histérica. No, quería que esto fuera diferente. Saqué mi teléfono y marqué el número impreso en el membrete del documento del fideicomiso. Cole y Associates, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con Martin Cole. Mi nombre es Adeline Spencer. Creo que me está esperando. Una pausa. Entonces un momento, señorita Spencer. 30 segundos después, una voz cálida de barítono sonó en la línea. Adeline, su abuela me dijo que llamaría. Señor Cole, necesito entender. ¿Es esto real? ¿Es este fideicomiso ejecutable? Completamente.
Su abuela fue meticulosa. El fideicomiso se ha mantenido adecuadamente durante 25 años. A partir de hoy, su cumpleaños, usted tiene plena autoridad sobre todos los activos contenidos en él, incluida la propiedad. Mi corazón martilleaba. Mis padres no lo saben, ¿verdad? Saben que Eleanor apartó algo para usted. Asumieron que era una pequeña herencia, un gesto. Hizo una pausa. No tienen ni idea de la casa. ¿Qué pasa ahora? Su abuela ha solicitado una lectura formal de los documentos de su patrimonio el próximo sábado. Ya he enviado invitaciones a sus padres y a su hermano. Su voz se suavizó. Ella quería que la verdad saliera a la luz de manera adecuada, Adeline. En un entorno donde no pueda haber negación. Una semana. Podía esperar una semana. Señor Cole. Sí. Dígale a mi abuela. Dígale que ahora entiendo. Y dele las gracias de mi parte. Ella lo sabe, señorita Spencer. Siempre lo ha sabido. Si todavía están aquí, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han descubierto una verdad que cambió todo lo que creían saber sobre ustedes mismos? Dejen verdad en los comentarios si es así, y si están disfrutando de esta historia, por favor consideren suscribirse. Realmente ayuda al canal a crecer. Ahora, volvamos a la semana que cambió mi vida. Las llamadas comenzaron el lunes por la mañana. Papá fue el primero. Adeline, te necesitamos de vuelta este fin de semana. Tu abuela está poniendo sus asuntos en orden, y la casa necesita ser preparada. ¿Preparada para qué? Para después, su voz era impaciente. No va a vivir para siempre. Necesitamos asegurarnos de que todo transcurra sin problemas. Traducción, quería asegurarse de que la casa estuviera lista para vender en el momento en que la abuela se fuera. Luego vino la llamada de mamá el martes. Tu padre está muy estresado por el patrimonio, cariño. Tal vez podrías venir a ayudar. Sé una buena hija. Sé una buena hija. La frase me revolvió el estómago. El miércoles llegó un mensaje de texto de Derek. Hola hermana, papá dice que hay unos papeles que todos tenemos que firmar cuando vengas. Algo sobre la coordinación familiar. No es gran cosa. No es gran cosa. Llamé al señor Cole esa tarde. ¿Quieren que firme algo? Un formulario de reconocimiento de activos familiares. Su voz se agudizó. No firme nada, señorita Spencer. Cualquier cosa que le pidan que firme ahora mismo es probablemente una renuncia, un intento de que renuncie a cualquier derecho sobre el patrimonio antes de que se revele el fideicomiso. No saben sobre el fideicomiso. No, pero saben que su abuela la quiere, y les preocupa que le haya dejado algo. Esto es un control de daños preventivo. El correo electrónico de papá llegó el jueves. El archivo adjunto se titulaba Formulario de reconocimiento de activos de la familia Spencer. Lo abrí solo para ver qué pedían. El documento era simple. Al firmar, confirmaría que no tenía ningún derecho legal sobre ningún activo de los patrimonios de las familias Spencer o Michei. Estaban tratando de borrarme antes de que pudiera siquiera luchar. Chiste para ellos. Ya lo tenía todo. El viernes por la noche, llamaron a la puerta de mi apartamento. Mamá estaba en el pasillo sosteniendo un ramo de flores. Crisantemos, mis menos favoritos, pero la elección preferida de Derek. ¿Puedo entrar, cariño? En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Se sentó en mi sofá de segunda mano, su bolso de diseñador parecía absurdamente fuera de lugar en mi modesto estudio. Adeline, sé que tu padre puede ser duro, pero tiene buenas intenciones. Simplemente no sabe cómo expresar afecto hacia una hija. Duro es una forma de decirlo. Te quiere a su manera. Me tomó la mano. Y sé que esta situación con el patrimonio de la abuela es complicada, pero firmar ese formulario facilitaría mucho las cosas para todos. Mantendría la paz. Mantener la paz. Como si la paz no se hubiera mantenido sobre mis espaldas durante 25 años. Mamá, siquiera sabes lo que la abuela puso en su patrimonio. No importa lo que haya puesto en él.
Lo que importa es que somos una familia, y las familias no pelean por dinero. Me apretó la mano. Además, cariño, tu abuela es mayor. Su memoria ya no es la que era. Si te dijo algo extraño en la fiesta, bueno, a veces las personas mayores se confunden. Sentí que vacilaba. Tal vez la abuela estaba confundida. Tal vez estaba leyendo demasiado en todo. Tal vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la abuela: intentarán hacerte dudar. No lo hagas. He esperado 25 años este momento. ¿Tú también? Miré a mi madre, su maquillaje perfectamente aplicado, su preocupación ensayada, sus flores que ni siquiera eran para mí. No voy a firmar nada, mamá. Su máscara se deslizó solo por un segundo. Luego recogió su bolso y se fue sin decir una palabra más. La noche antes de la lectura, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, el documento del fideicomiso extendido sobre mi mesita de noche como prueba en un juicio. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi padre. No enfadado, sino despectivo. La misma mirada que me había dado toda mi vida. No eres realmente de la familia, así que, ¿por qué te importa? Esas palabras me habían perseguido durante años. Cada vez que intentaba hablar, cada vez que intentaba afirmarme, resonaban en mi cabeza, haciéndome retroceder en silencio. Pero esta noche, algo era diferente. Me levanté y fui a mi armario, aparté los vestidos gastados y los suéteres descoloridos hasta que lo encontré, un traje azul marino que había comprado hacía 6 meses para una entrevista de trabajo a la que tuve demasiado miedo de asistir. La etiqueta todavía puesta, nunca usado. Lo había comprado con mi propio dinero. Dinero que había ganado con el trabajo que había hecho en una carrera que había construido sin su ayuda ni apoyo. Quité las etiquetas y colgué el traje en mi puerta. Mañana, no iba a entrar en esa habitación como la hija olvidada. No iba a pedir permiso para existir. No iba a rogar por un asiento en una mesa que nunca fue para mí. Mañana, iba a sentarme en una mesa hecha por mí misma. Pensé en todas las veces que intenté ganar su amor, las notas perfectas, la obediencia silenciosa, los años creyendo que si me esforzaba más, finalmente me verían. Nada de eso había funcionado porque el problema nunca fui yo. Eran ellos. Me dormí en algún momento después de la medianoche. Y por primera vez en semanas, no soñé con ser invisible. Soñé con estar bajo la luz. Sábado por la mañana, 9 de la mañana. Las oficinas de Cole y Associates ocupaban el último piso de un edificio de cristal en el centro de Hartford. Todo de madera pulida y sillas de cuero y ventanas que daban al río Connecticut. Martin Cole era exactamente lo que había esperado, de cabello plateado, ojos agudos, con el comportamiento tranquilo de un hombre que había visto 1000 disputas familiares y sabía exactamente cómo terminaría esta. Señorita Spencer. Me estrechó la mano cálidamente. Su abuela habla muy bien de usted. ¿Está ella? ¿Está ella aquí? No, no se siente lo suficientemente bien como para asistir en persona, pero me ha autorizado a actuar en su nombre. Me indicó una silla. Antes de que llegue su familia, quiero asegurarme de que entiende lo que está a punto de suceder. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había una copia de la escritura de la casa, la escritura original de 1994. Propietaria, Eleanor Ann Mitchell. No había ninguna escritura de transferencia, ninguna factura de venta, ninguna documentación que mostrara que la propiedad había cambiado de manos. Sus padres han estado viviendo en esa casa durante 30 años, dijo Martín, pero nunca la han poseído. Su abuela les permitió quedarse, pero deliberadamente mantuvo el título a su nombre. Nunca confió en que su padre hiciera lo correcto por usted. Miré el papel fijamente. Y ellos no lo saben. Creen que Eleanor les dio la casa verbalmente como regalo de bodas. Pero sin una transferencia de escritura, un acuerdo verbal no significa nada. Juntó las manos. Legalmente, son inquilinos. Inquilinos sin un contrato de arrendamiento. La sala de conferencias de repente se sintió más pequeña. Señorita Spencer, dijo Martín suavemente. No tiene que decir nada dramático hoy.
Los documentos hablarán por sí mismos. Asentí. Afuera, oí el timbre del ascensor. Estaban aquí. Mi padre entró en la sala de conferencias como si fuera el dueño del lugar. Llevaba su mejor traje de color carbón, Tom Ford, si tuviera que adivinar, con una corbata de seda y Oxfords pulidos. Mamá lo seguía en un vestido de color crema, sus perlas perfectamente alineadas. Derek cerraba la marcha, casual con pantalones caqui y una chaqueta, ya con aspecto aburrido. Ninguno de ellos me reconoció. Martín, papá extendió su mano al abogado con calidez practicada. Me alegro de verte. Acabemos con esta formalidad, ¿de acuerdo? Todos sabemos cómo Eleanor quería que se manejaran las cosas. La expresión de Martín permaneció neutral. Por favor, tomen asiento. Se acomodaron en la mesa, papá a la cabeza, naturalmente, con mamá y Derek flanqueándolo como asistentes en un trono. Me senté frente a ellos, con mi carpeta apoyada en mi regazo donde no pudieran verla. Mamá me ofreció una sonrisa delgada. Me alegro de que estés aquí, Adeline. La familia debe estar unida en momentos como este. Papá ya estaba mirando su reloj. Un Rolex, el mismo modelo que le había dado a Derek años atrás. El tic-tac era el único sonido en la habitación. Entonces, dijo papá, reclinándose en su silla. ¿Qué estamos viendo? La casa, los ahorros, distribución estándar, supongo. Derek sacó su teléfono. Oye, papá. Si vendemos la casa este trimestre, podría tener el pago inicial para el nuevo espacio de oficina para... No nos adelantemos. Pero papá estaba sonriendo. Pensaba que esto era un trato cerrado. Miré a Martín. Él me miró a mí. Los documentos estaban en mi carpeta. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Señor Cole, dije en voz baja. Creo que deberíamos empezar. Martín asintió. Muy bien. Procedamos con la lectura de los documentos del patrimonio de Eleanor Mitchell. La sonrisa de papá se ensanchó. No duraría. Martín abrió su propia carpeta y comenzó a leer. El patrimonio de Eleanor Mitchell consiste en los siguientes activos. 1. Una propiedad residencial ubicada en 47 Maple Grove Lane, Greenwich, Connecticut, valorada en aproximadamente $1,2 millones. 2. Una cuenta de ahorros en el First National Bank, con un saldo actual de $340,000. 3. Varios efectos personales que se distribuirán según el inventario adjunto. Papá asentía, haciendo los cálculos en su cabeza. Prácticamente podía ver los signos de dólar en sus ojos. Sin embargo, continuó Martín, y algo en su tono hizo que mi padre se congelara, estos activos no se distribuyen a través de este testamento. La habitación quedó en silencio. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de papá vaciló. Si no están en el testamento, entonces ¿cómo? Estos activos se colocaron en un fideicomiso en vida irrevocable en 1999. El testamento simplemente reconoce su existencia y confirma la validez y continuidad del fideicomiso. La mano de mamá encontró el brazo de papá. Richard, ¿qué está diciendo? No entiendo. La voz de papá tenía un filo ahora. Mi madre me habría hablado de un fideicomiso. Esto no tiene sentido. Derek levantó la vista de su teléfono por primera vez. Espera, entonces si está en un fideicomiso, ¿quién es el beneficiario? Martín se quitó las gafas, las limpió lentamente y se las volvió a poner en la nariz. Esa es una excelente pregunta, señor Spencer. Se volvió hacia mí. Señorita Spencer, ¿le gustaría explicarlo, o lo hago yo? Todos los ojos se volvieron hacia mí. La cara de papá se puso pálida. Mamá se agarró las perlas. La boca de Derek quedó abierta. Pensé en todos los años de silencio. Todos los años de ser borrada. Luego abrí mi carpeta. Yo lo explicaré, dije. Creo que es hora. Me levanté lentamente, la carpeta en mis manos se sentía más ligera de lo que tenía derecho a sentirse. La única beneficiaria del fideicomiso en vida irrevocable de la abuela Eleanor, dije, soy yo. Adeline Spencer.
Se estableció el día que nací. Por un momento, nadie se movió. Luego papá se puso de pie de un salto, su silla raspando contra el suelo. Eso es imposible. Mi suegra nunca. Ella no lo haría. ¿Lo hizo? Le entregué el documento del fideicomiso a Martín, quien lo introdujo en el proyector. La pantalla en la pared se iluminó con la primera página, la fecha, el lenguaje legal, y allí, en una inconfundible letra negrita, las palabras que lo cambiaron todo: única beneficiaria, Adeline Marie Spencer. Mamá emitió un pequeño sonido de ahogo. A Derek se le cayó el teléfono. Esto es un error. La voz de papá subía de tono. Esto tiene que ser una falsificación. Adeline no podría. Ni siquiera es de la familia de verdad. En realidad, volví a meter la mano en mi carpeta y saqué el segundo documento. Tengo algo más que mostrarles. Martín proyectó el certificado de nacimiento en la pantalla. Madre, Margaret Louise Spencer, de soltera Michey. Padre, Richard James Spencer. Hija, Adeline Marie Spencer. Sin adopción, sin enmiendas, sin nada de espiritual. Para que conste, dijo Martín, con voz mesurada y tranquila, verifiqué este certificado de nacimiento con el Departamento de Salud Pública de Connecticut. No hay ningún registro de adopción, formal o de otro tipo, para Adeline Spencer. Ella es, y siempre ha sido, su hija biológica. El color desapareció del rostro de mi padre. Mamá se dio la vuelta, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Y yo? Me quedé allí, con mi traje azul marino, comprado con dinero que yo había ganado, sosteniendo documentos que probaban que todo lo que me habían dicho era una mentira. No voy a preguntarles por qué, dije en voz baja. Dejé de necesitar su aprobación hace años. Esto es un fraude. Papá golpeó la mesa con la mano. No sé qué has hecho, Adeline, pero esta manipulación, esto no va a quedar así. Su rostro había pasado de pálido a carmesí. Las venas se hinchaban en sus sienes. Este era el padre que recordaba de la infancia. El que usaba la ira para controlar, que alzaba la voz para terminar conversaciones. Pero ya no tenía 8 años. No es manipulación, papá. Es documentación. Mantuve mi voz nivelada. Notariado, presenciado, archivado en el Tribunal de Sucesiones de Connecticut hace 25 años, antes de que siquiera empezaras a decirme que no era realmente tuya. Richard, la voz de mamá era apenas un susurro. Richard, por favor. No te metas en esto, Margaret. Se volvió hacia mí, con el dedo apuntando como un arma. ¿Crees que eres lista? ¿Crees que has ganado algo? Esa casa pertenece a esta familia. Le pertenece a la abuela, dije. Y ahora me pertenece a mí. Derek finalmente encontró su voz. Espera, entonces la casa, el dinero que papá me prometió para mi negocio. ¿Nada de eso es nuestro? Nunca fue suyo para empezar. La voz de Martín cortó el caos. La propiedad nunca fue transferida al señor y la señora Spencer. La han estado ocupando a discreción de Eleanor sin propiedad formal. Eso es ridículo, balbuceó papá. Hemos pagado los impuestos de la propiedad. Hemos mantenido los terrenos. Pagar impuestos sobre una propiedad que no posee no transfiere el título, señor Spencer. Básicamente han sido inquilinos. Inquilinos sin un contrato de arrendamiento. La palabra inquilinos cayó como una bomba. Mamá empezó a llorar, sollozos silenciosos y temblorosos. Derek miraba la pared como si le hubieran abofeteado. ¿Y papá? Papá me miró con una expresión que nunca había visto antes, miedo. Por primera vez en mi vida, mi padre me tenía miedo. Martín continuó, su voz firme y profesional. Según los términos del fideicomiso, la señorita Spencer ahora tiene el control total de todos los activos, incluida la propiedad residencial. Los ocupantes actuales, el señor y la señora Spencer, han estado residiendo allí sin un contrato de arrendamiento formal ni un acuerdo de propiedad. No puedes echarnos. La voz de papá se quebró. Hemos vivido allí durante 30 años. Todo lo que tenemos está en esa casa.
En realidad, señor, la señorita Spencer tiene el derecho legal de hacer exactamente eso. La propiedad nunca fue transferida. La han estado ocupando a discreción de Eleanor y ahora a discreción de Adeline. Derek se levantó tan rápido que su silla se cayó. Esto es una locura. Papá, haz algo. Llama a nuestro abogado. Podemos luchar contra esto. ¿Con qué argumentos? La ceja de Martín se arqueó ligeramente. El fideicomiso es hermético. Eleanor Mitchell fue meticulosa en su planificación. Anticipó desafíos. La lucha pareció desvanecerse de mi padre. Sus hombros se hundieron, sus manos, que habían estado apretadas en puños, se relajaron lentamente. Luego se volvió hacia mí y su voz cambió. Adeline, cariño. Me estremecí. Nunca me había llamado cariño, ni una sola vez en 25 años. Sé que no fui el mejor padre. Intentó sonreír, pero le salió mal. Demasiado desesperada, demasiado hambrienta. Pero somos familia. Podemos arreglar esto juntos, como una familia. Ahí estaba. La palabra de la que había pasado toda mi infancia diciéndome que no formaba parte. Familia, repetí. Pasaste 25 años diciéndome que no era realmente de la familia, papá. No puedes usar esa palabra ahora. Adeline, por favor. Mamá se acercó a mí, con el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Podemos arreglar esto? Podemos. No. Cerré mi carpeta. No pueden. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por decir no. Respiré hondo. La habitación estaba en silencio, excepto por el llanto silencioso de mamá y el leve zumbido del aire acondicionado. No voy a echarlos hoy, dije. Tienen 90 días para encontrar un nuevo lugar para vivir. Eso es más consideración de la que ustedes me dieron. La mandíbula de papá se tensó. ¿90 días? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí. Casi me reí. Me dijiste que era, adoptada en espíritu, para justificar ignorarme. Me hiciste pagar mi propia educación mientras a Derek le daban todo en bandeja. Programaste mi cumpleaños como la fiesta de graduación de mi hermano. Hice una pausa. No tuvo respuesta. Mamá lo intentó una vez más. Adeline, por favor. Sé que las cosas no fueron perfectas, pero soy tu madre. ¿Te quiero? Entonces, ¿por qué no me protegiste? Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Estuviste ahí durante 25 años mientras él me trataba como a un error. Tu amor no vino con acción, mamá. Y ya he terminado de aceptar palabras sin pruebas. Derek hizo un último intento. Vamos, Adie. Esto no es justo. Se suponía que yo. Se suponía que ibas a obtener el dinero de la venta de una casa que nunca fue tuya. Lo miré a los ojos. Eso es culpa de ellos, Derek, no mía. Recogí mis documentos y me volví hacia Martín. Gracias, señor Cole. Creo que hemos terminado aquí. Efectivamente, señorita Spencer. Se levantó y me estrechó la mano. Tendré los documentos de transición preparados para el final de la semana. Salí de esa sala de conferencias sin mirar atrás. 25 años de silencio. 25 años creyendo sus mentiras. Terminó hoy. Una semana después de la lectura, Martín me llamó de nuevo a su oficina. Su abuela me pidió que le diera esto por separado, dijo, deslizando otro sobre la banda sobre su escritorio. Quería que lo leyera después, bueno, después de que se calmara el polvo. Lo abrí con cuidado, reconociendo inmediatamente la familiar escritura de la abuela. Mi queridísima Adeline, si estás leyendo esto, entonces la verdad finalmente ha salido a la luz. Imagino que tu padre no se lo tomó bien. Nunca manejó bien la pérdida de control. Quiero que entiendas algo sobre Richard. No excusa lo que hizo. Nada excusa eso. Pero podría ayudarte a darle sentido. Tu padre tuvo una hermana una vez. Se llamaba Catherine.
Murió en un accidente de coche cuando tenía 19 años, mucho antes de que nacieras. La respuesta de tu abuelo fue fría. Dijo, perder a un hijo habría sido una verdadera tragedia. Ella solo era una chica. Dejé de leer. Sentí un nudo en la garganta. Richard creció creyendo que las hijas valían menos que los hijos. Era la única verdad que conoció. Cuando naciste, su primogénita, una niña, no supo cómo quererte. Así que inventó una historia que hacía que su fracaso tuviera sentido. Adoptada en espíritu, significaba que no tenía que enfrentarse a su propia incapacidad para amar. No pude cambiar a tu padre. Dios sabe que lo intenté. Pero podía asegurarme de que su daño tuviera límites. Este fideicomiso, esta casa, este dinero. Nunca fue por venganza, Adeline. Fue para asegurar que su crueldad no definiera tu futuro. Eres amada, mi querida. Siempre lo has sido. Ahora ve y vive la vida que mereces. Dejé la carta, me sequé los ojos y noté una postdata al final. Postdata, aún no estoy muerta. Ven a visitarme este domingo. Arete. A pesar de todo, me reí. Derek me envió un mensaje de texto 3 semanas después. Hola hermana, ¿podemos vernos? Quiero hablar. Acepté, principalmente por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi apartamento, territorio neutral. Llegó en vaqueros y una camisa arrugada, sin parecerse en nada al niño dorado y pulcro que recordaba de la fiesta. Gracias por venir. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café, sin mirarme a los ojos. Mira, quería decir que lo siento por todo. Esperé. No lo sabía, ¿vale? Sobre lo de, adoptada en espíritu, siendo mentira. Quiero decir, sabía que papá te trataba diferente, pero pensé. Se detuvo. No. Es solo que. No pensé en ello. Supongo que era más fácil no hacerlo. Eso al menos sonaba a verdad. De todos modos, se aclaró la garganta. Estaba pensando que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Como, podrías quedarte con la casa, obviamente, pero tal vez, no sé, un pequeño préstamo para el negocio. Te lo devolveré. Lo juro. Y ahí estaba. La disculpa que no era una disculpa. La reconciliación que en realidad era una transacción. Derek, dejé mi taza. Si alguna vez quieres reconstruir genuinamente una relación, no como un trato, no como una transacción, sabes dónde encontrarme. Pero eso comienza contigo reconociendo lo que pasó. Realmente reconociéndolo. No pidiendo dinero. Su rostro se ensombreció. Somos hermanos que apenas se conocen porque tu padre te enseñó que yo no importaba. Me levanté. Cuando estés listo para cambiar eso, realmente cambiarlo, llámame. Hasta entonces, creo que hemos terminado aquí. Lo dejé sentado allí con su café frío y sus lecciones no aprendidas. Algunas personas tardan más en madurar que otras. 90 días pasaron más rápido de lo que esperaba. En el día 89, un camión de mudanzas se detuvo en 47 Maple Grove Lane. Yo no estaba allí. No necesitaba estarlo, pero la vecina, la señora Patterson, me llamó para contármelo. Tus padres están metiendo todo en cajas, dijo. Tu madre ha estado llorando toda la mañana. Tu padre no le habla a nadie. Se mudaron a un apartamento de 2 dormitorios en el centro de Hartford. Alquiler, $1,800 al mes. Muy lejos de la casa colonial de 4 dormitorios que habían llamado hogar durante 3 décadas. Los planes de negocio de Derek se derrumbaron sin el capital prometido. Lo último que supe es que había aceptado un trabajo como asociado de ventas en un concesionario de coches. A comisión, nivel de entrada. El BMW fue embargado 2 meses después. En cuanto a mí, me quedé con la casa. Caminé por las habitaciones donde una vez me sentí invisible y decidí hacer las mías. Pintura nueva en las paredes, muebles nuevos. El retrato familiar se descolgó. En su lugar, colgué una foto mía y de la abuela Eleanor, tomada el domingo después de la lectura, ambas riendo mientras tomábamos té.
Usé parte de los ahorros del fideicomiso para pagar mis préstamos estudiantiles, cada céntimo de la deuda que había acumulado mientras Derek tenía todo gratis. El resto lo invertí cuidadosamente, como me había enseñado mi formación en contabilidad. La casa, que una vez fue un símbolo de todo lo que se me había negado, se convirtió en mi hogar. Un verdadero hogar. Un lugar al que pertenecía porque elegí estar allí, no porque alguien me dejara quedarme. Y cada mañana, cuando entraba por la puerta principal, pasaba por el lugar donde solía colgar ese retrato familiar, ese en el que siempre estaba en el borde, casi recortada. Ahora hay una nueva foto allí. Solo yo, de pie en el centro. Finalmente, donde pertenezco. Ha pasado un año desde ese día en la oficina de Martín Cole. Estoy sentada en la sala de estar ahora, mi sala de estar, viendo la puesta de sol a través de las ventanas que solía mirar de niña. La luz es dorada, del tipo que hace que todo parezca más suave, más amable. Mucho ha cambiado. Me ascendieron a contadora senior en el trabajo. Mejor salario, mejores horarios, un equipo que realmente valora lo que aporto. Usé parte de los ingresos extra para comprar una pequeña propiedad de alquiler en el centro, mi primera inversión real fuera del fideicomiso. La abuela Eleanor sigue con nosotros, gracias a Dios. Su salud no es perfecta, pero es cerca de la mejor manera. Ahora tomamos el té todos los domingos, una tradición que comenzó después de la lectura y no ha parado desde entonces. Me cuenta historias sobre la infancia de mi madre, sobre la mujer que Margaret solía ser antes de casarse con mi padre. Aún no estoy segura de qué hacer con esas historias, pero las estoy guardando. Mis padres no han llamado. Estoy bien con eso. Derek envía mensajes de texto de vez en cuando. Cosas superficiales. Nada profundo. ¿Cómo estás? Felices fiestas. Vi tu foto en Facebook. Respondo cortésmente, pero no me involucro mucho. La puerta no está cerrada, exactamente. Simplemente no está abierta de par en par. La persona que era hace un año, la que limpiaba baños en su propia fiesta de cumpleaños mientras su hermano jugaba videojuegos, me parece una extraña ahora. No porque me haya convertido en alguien completamente diferente, sino porque finalmente dejé de disculparme por existir. Solía soñar con el día en que mi padre me dijera que me quería. Solía imaginar cómo se sentiría escuchar esas palabras, saber que era suficiente. Ya no sueño con eso porque ahora sé que siempre fui suficiente. Solo necesitaba creérmelo yo misma. Así que esa es mi historia. Pero antes de terminar, quiero dejar algo claro. Esta no es una historia de venganza. No destruí a mi familia. No tramé su caída ni saboreé su sufrimiento. Simplemente dejé de aceptar un papel que nunca fue para mí, y reclamé lo que era legítimamente mío. La diferencia importa. Si estás escuchando esto y has sido el hijo olvidado, el que fue pasado por alto, infravalorado, empujado a los márgenes de tu propia familia, quiero que escuches esto. No le debes lealtad a personas que nunca te dieron respeto. No tienes que ganarte un amor que debería haberse dado gratuitamente. Y alejarte no es un fracaso. A veces es lo más valiente que puedes hacer. No te estoy diciendo que cortes lazos con tu familia. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Y no es una que deba tomarse a la ligera. Pero te digo esto, los límites no son muros. Son puertas que tú controlas. Tú decides quién entra. Tú decides hasta dónde. La mejor venganza, si es que se le puede llamar así, no es hacer sufrir a otros. Es construir una vida tan plena, tan rica, tan enteramente tuya que su ausencia se convierta en una nota al pie en lugar de un titular. No eres lo que te llamaron. No eres el papel que te asignaron. No eres el espacio en el que intentaron encogerte. Eres quien quiera que decidas ser. Pasé 25 años esperando que mi padre me viera, 25 años tratando de demostrar que merecía un asiento en su mesa. Ahora tengo mi propia mesa. Y hay mucho espacio para la gente que realmente quiere estar allí. Ese es el único tipo de familia que vale la pena tener. Antes de irme, déjenme decirles dónde está todo el mundo ahora. La abuela Eleanor está mejor de lo que sus médicos esperaban.
Se mudó a un centro de vida asistida cerca de mi casa, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Usé parte del fondo fiduciario para asegurarme de que tenga la mejor atención disponible. Todavía tomamos el té todos los domingos. La semana pasada, me ganó al Scrabble de nuevo. Papá aceptó un trabajo de consultoría a tiempo parcial porque el alquiler de su nuevo apartamento no era sostenible solo con los ahorros de la jubilación. El hombre que solía hablar de legado y herencia ahora trabaja los fines de semana para llegar a fin de mes. No me siento feliz por ello exactamente, pero tampoco lo siento. Mamá hizo algo inesperado. 6 meses después de la mudanza, solicitó el divorcio. Me envió una carta, escrita a mano en papel blanco liso en lugar de su habitual papel de carta con monograma. Decía, siento no haberte protegido. Debería haber sido más valiente. Aún no he respondido, pero guardé la carta. Quizás algún día. Derek todavía está tratando de resolver las cosas. Ha estado en terapia, al parecer. Idea suya, no de nadie más. Me envió una tarjeta de cumpleaños este año, una de verdad, con mi nombre bien escrito y un mensaje que realmente se sentía genuino. Estoy tratando de entender. Espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo mejor. Aún no he decidido qué hacer con eso, pero lo estoy pensando. ¿Y yo? Estoy sentada en mi casa bebiendo té del juego de porcelana favorito de mi abuela, escribiendo esta historia para ustedes. La tarjeta del Día de la Madre de mamá todavía está en mi mesa, sin abrir. El perdón no es un interruptor que se acciona. Es una puerta que podrías abrir algún día. Simplemente no estoy lista todavía. Y eso está bien. Una terapeuta me explicó una vez por qué mi padre se comportaba como lo hacía. Lo llamó sentimiento de inutilidad aprendido, la creencia transmitida a través de generaciones de que algunas personas son inherentemente menos valiosas que otras. En el caso de mi padre, eran las hijas las que no valían nada. Lo aprendió de su padre, un hombre que desestimó la muerte de su propia hija como no una verdadera tragedia. Ese tipo de lección no desaparece sin más. Se te mete dentro, moldea la forma en que ves el mundo, la forma en que tratas a las personas más cercanas a ti. Mi padre no podía quererme porque nunca aprendió que las hijas podían ser amadas. La mentira sobre la adoptada en espíritu no fue solo crueldad. Fue un escudo, una forma de protegerse de la culpa de fallarle a alguien a quien se suponía que debía cuidar. ¿Eso excusa lo que hizo? Absolutamente no. Pero me ayuda a entenderlo. Y entender es el primer paso hacia la sanación. Esto es lo que he aprendido, la gente herida hiere a la gente. Mi padre fue herido mucho antes de que yo naciera. Y en lugar de sanar esas heridas, me las transmitió a mí. Eso es una tragedia para ambos. Pero aquí está la cosa, su dolor no me obliga a sufrir. Puedo tener compasión por el niño que fue una vez y aún así mantener límites con el hombre en que se convirtió. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Si estás lidiando con alguien como mi padre, alguien cuyo comportamiento parece inexplicable, cuya crueldad se siente personal, que sepas esto, no se trata de ti. Nunca lo fue. Su incapacidad para amarte lo dice todo sobre ellos y nada sobre tu valía. No eres responsable de sanar heridas que no creaste, pero eres responsable de protegerte de las personas que se niegan a sanar. Eso no es crueldad. Es supervivencia. Así que esa es mi historia. Una mentira de 25 años, un sobresellado y una abuela que me amó lo suficiente como para planificar con un cuarto de siglo de antelación. Si sacan algo de esto, que sea esto, no eres lo que te llamaron. No eres el papel que te asignaron. Eres quien quiera que decidas ser. Durante 25 años, creí que era adoptada en espíritu. Una carga, una idea de último momento, un error que mi familia toleraba amablemente. Dejé que esa creencia moldeara mis elecciones, mis relaciones, mi sentido de autoestima. Todo estaba construido sobre una mentira. Una mentira que mi padre contó para justificar sus propias limitaciones. Una mentira que mi madre permitió al permanecer en silencio. Una mentira de la que mi hermano se benefició sin cuestionarla nunca. Pero las mentiras no duran para siempre. La verdad siempre sale a la luz.
Eso es lo que la abuela solía escribir en sus tarjetas de cumpleaños. Y tenía razón. Simplemente a veces tarda más de lo que nos gustaría. Si todavía están conmigo, si escucharon hasta aquí, gracias. Gracias por darle su tiempo a mi historia. Me encantaría escuchar la suya. ¿Alguna vez han sido el hijo olvidado? ¿El que fue pasado por alto mientras otro lo obtenía todo? ¿Cómo reclamaron su lugar? Dejen su historia en los comentarios. Leo cada una de ellas. Y si esto resonó con ustedes, echen un vistazo a los vídeos en la descripción. Creo que encontrarán algo allí que les hable. Hasta la próxima vez, cuídense. Se lo merecen. No porque alguien se los haya dicho, no porque se lo hayan ganado, simplemente porque existen. Eso es suficiente. Siempre lo fue. Adiós por ahora. Y recuerden, su mesa está esperando. Todo lo que tienen que hacer es sentarse.